Ahora lo que vamos a ver es lo de la matriz hessiana. Y para eso, para entender la matriz hessiana, ¿qué nos dice? Supongamos que tenemos un punto, A, B, y se dice que ese punto va a ser un punto crítico de nuestra función f. ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir nuestra matriz hessiana? De esta forma. La matriz hessiana se define como una matriz en la cual nosotros colocamos las dobles derivadas. Entonces, supongamos que en la primera fila colocamos derivadas con respecto, la primera derivada con respecto a x, en la segunda fila las derivadas con respecto a y. En la primera columna con respecto las derivadas con respecto a x y en la segunda columna con respecto a y. Entonces ahí obtenemos todas las posibles combinaciones en las segundas derivadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de la matriz hessiana? Al menos en este punto, cuando analizamos funciones de 2 por 2, que nosotros calculemos el determinante de la función. ¿Ya? ¿Cómo se calculaba el determinante? Uno siempre calculaba el determinante multiplicando acá. La primera diagonal, que va como hacia abajo, ahí, menos la segunda acá. Entonces aquí lo voy a poner como color, esta negativa. ¿Ya? Y dependiendo de esto, ¿qué es lo que obtenemos? Distintos valores. Entonces podemos ver, y ojo con esto, porque aquí hay varias condiciones que tenemos que aprender un poco. ¿Qué nos dice la primera? Dice que si la matriz hessiana, el determinante, nos da un valor mayor a cero, y a su vez vemos que la primera derivada con respecto a xx nos da mayor que cero, entonces se dice que el punto va a ser un mínimo relativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si nos da mayor a cero? Igual que el anterior, pero ahora tenemos que la segunda derivada con respecto a x nos da menor que cero. Ahí nosotros tendríamos que es un máximo relativo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender de que la matriz hessiana tiene que quedarnos sí o sí como mayor o igual a cero. Perdón, mayor a cero. Mayor a cero. Y dependiendo de la segunda derivada con respecto a x, vamos a obtener si es que mínimo o máximo relativo. Y la otra es que nos dice ya si el determinante de la matriz hessiana nos da un valor menor a cero, entonces ahí va a ser un punto de silla. ¿Cuál era el punto de silla? Y que no era ni máximo ni mínimo. Ya, no podríamos saber eso. Y lo otro, ojo con esto, eventualmente también nos podría quedar una matriz hessiana igual a cero. ¿Y qué nos dice? Aquí dice que el criterio no decide nada. Ya, en ese caso. Por lo tanto, importante entender eso, que si es que nos da cero no podemos predecir nada. ¿Ya? Ni siquiera podemos decir si es punto de silla, nada. ¿Ya? Esta es la tablita entonces, la que vamos a tener un poco que manejar. La matriz hessiana tiene que ser un valor positivo, el determinante, y dependiendo de ahora de la segunda derivada con respecto a x, vamos a tener si es máximo o mínimo. Si es positivo la segunda derivada va a ser un mínimo, o si es negativa la segunda derivada va a ser un máximo. Si la matriz hessiana, el determinante, nos da un negativo, en cambio, ahí vamos a tener un punto de silla. Un punto de silla es un punto que no es ni máximo ni mínimo. ¿Ya? Vamos con el ejemplo, señor. ¿Qué nos dice el siguiente? Tenemos la siguiente función, eh, x cuadrado más xy más y cuadrado más y. Y nos piden de nuevo determinar los puntos críticos y clasificarlos. Si mal no recuerdo, este era el mismo ejercicio. Ya encontramos el punto crítico. ¿Cuál era el punto crítico? Un tercio, coma, menos dos tercios. Lo voy a anotar acá. Punto crítico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular la matriz hessiana. ¿Ya? Bueno, rapidito vamos a volver a calcular todo acá, como df en dx. ¿Cuánto es la derivada con respecto a x? Esto me da 2x más y. La derivada con respecto a y daba, ¿cuánto era esto? X más 2y más 1. Ahí tendríamos eso. Y ahora tenemos que calcular las segundas derivadas. Entonces yo aquí las voy a calcular rápido. La segunda derivada con respecto a x, esto me daría 2. La segunda derivada con respecto a y me daría 2. Y lo que tengo que calcular también va a ser la derivada de xy. ¿Ya? Por ejemplo, si la de arriba yo la derivase con respecto a y, esto me daría 1. ¿Ya?
Y al revés, si yo hiciera la de abajo, la derivada con respecto a x, esto también, la derivada de x me daría 1. O sea, el mismo valor, casi siempre da el mismo valor, siempre y cuando sea una función continua. Entonces ya con estos valores podemos obtener el valor de nuestra matriz hessiana. ¿Ya? La fórmula nos decía que era la derivada doble de xy, aquí sería xy, esto sería ix y aquí y. ¿Ya? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que acá hay que sustituir, ni siquiera tenemos que sustituir el punto, o sea, esto nos va a dar un punto al tiro. Aquí tenemos esto. Estos dos nos dan 2 acá, 2, 2, 1 y 1. ¿Cuál es el determinante de esto? Sería 2 por 2 menos 1 por 1. ¿Cuánto me da esto? 4 menos 1, esto me da 3, lo cual es mayor a 0. Ya, entonces si recordamos anteriormente, cuando el valor absoluto nos da mayor a 0, ya tenemos la primera condición, que puede ser máximo o mínimo. ¿Y qué tenemos que verificar ahora? El valor de la segunda derivada parcial, de la segunda derivada parcial con respecto a x. En este caso vemos claramente que este valor que tenemos acá, esto es la segunda derivada, ¿cierto? Ay, perdón. Esta es nuestra segunda derivada. Tenemos un valor mayor a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el valor absoluto de esto es mayor a 0 y aparte tenemos que la segunda derivada parcial con respecto a x también nos da mayor a 0. ¿Y esto qué indicaba? Que vamos a tener un punto de mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, este puntito que tenemos acá, ¿qué es? Va a ser un punto de mínimo. ¿Ya? De acuerdo a lo que vimos recién acá.